y el objetivo es sobre todo leer muchos textos. A veces los cursos son sobre Biblia, pero no de Biblia. ¿Qué quiere decir sobre Biblia? Se habla mucho sobre la Biblia, pero muchas veces en los cursos no se lee la Biblia. Acá no vamos a hacer un curso sobre Biblia, el curso es siempre un curso de Biblia, por eso lo central es la lectura del texto bíblico, ¿sí? Bien, entonces tendrán ya el PowerPoint. El subtítulo que le puse es un Dios cautivo, ¿sí? No sabemos el Dios de oro, va a ser un ídolo, el tema es la idolatría, y es, ¿cuál es el tema? Tener un Dios cautivo, manipulable, ¿no? Un Dios que nos obedezca, ¿no? Entonces, por eso el título. Después puse un mapa, solo para recordar. Yo no sé por qué me está haciendo eco. Yo estoy bien, ¿no? Bueno, un mapa para... apaguemos los micrófonos. Puede ser, porque me está haciendo eco. Bueno, un mapa en donde ven arriba a la izquierda tenemos Ramsés y huyen hasta que llegan allá abajo. Acá en este mapa dice Monte Horeb. Nosotros sabemos que son lo mismo. Monte Horeb y Monte Sinaí es lo mismo. Bueno, recordemos que, bueno, Dios los libera, cruzan el mar, ¿sí? Van por el desierto. Esa parte del desierto no la leímos nosotros, porque la vamos a retomar en el libro de los Números. Bueno, llegan al Sinaí y ahí se da la gran teofanía. Dios le entrega los 10 mandamientos, las tablas de la ley, etcétera, ¿sí? Y bueno, y allí se quedan y continúa el libro. Entonces, fíjense, puse un esquema, eso se llama un quiasmo. Cuando un texto se organiza, la primera parte se corresponde con la última, la del medio con la penúltima, y marca un centro. Eso se llama estructura concéntrica o quiásmico. Esto es muy común en la literatura bíblica, ¿sí? Y esto percibe captar el centro rápidamente. Ven, comienza con A, en el monte, que es la montaña de Dios, en el lugar de Dios. Cierra A' abajo con el santuario de Dios, un nuevo lugar. Vamos a ver que esto es muy importante. Después están las leyes de Dios y B', la ejecución de las leyes de Dios. ¿Qué leyes son? Son leyes cultuales. O sea, cómo hay que construir el templo. Claro, si ustedes leen esta, nosotros no las van a leer, nosotros no las vamos a leer, pero se presume que el que escribió esto ya conocía el templo de Jerusalén, ya se había caído el templo de Jerusalén, porque entonces este texto se escribe en el siglo VI a.C., ¿sí? Entonces, el que escribe este texto se escribe entre el siglo VI y el siglo IV, conoce perfectamente el templo de Jerusalén. Entonces, estas leyes que pone de Dios para construir el santuario, etcétera, o la tienda del encuentro, como le llaman, presupone que usted conoce cómo es el templo. Y van a ver que en esa época era imposible haber construido ese templo. Toneladas de oro había que usar para los objetos cultuales. Así que, pero bueno, en la primera parte aparecen las leyes de Dios para el culto, cómo construir la morada, y en B' la ejecución. Obviamente que B y B' son fotocopias. O sea, en la primera parte aparece Dios dice cómo debe construirse, y en la segunda te muestra cómo la construyeron. Es casi una fotocopia. Bueno, pero en el centro, es lo que a nosotros nos interesa, hemos elegido el tema del becerro de oro, evidentemente, que es el centro de toda esta parte. Y a la larga va a ser un gran centro de la Biblia, al menos va a ser el pecado paradigmático, ¿sí? Este pecado del becerro de oro no se lo recoge muchas veces literariamente en la Biblia, pero siempre está en el trasfondo. En pocos libros de la Biblia se vuelve a hablar del becerro de oro, poquitos, son pocas menciones, pero uno debe saber
que este es el paradigma del pecado, inclusive el pecado original, inclusive el pecado de Adán. O sea, el paradigma del pecado en la Biblia en realidad no es el de Adán y Eva, en realidad es el becerro de oro, ¿sí? Bien, así que estamos en un texto central, ¿bien? Si avanzamos, miren, ahí les pongo el contexto, el capítulo 32 y 30. Juan Manuel, Sí, Juan Manuel, sí, perdón, Edgardo habla. sí, Edgar. Quisiera saber yo, si vos decís que el verdadero pecado no es el pecado original, sino el becerro de oro, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? También Bien. el becerro de oro es un pecado, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? No, yo no quise marcar la diferencia, solamente decir que el paradigma de todo pecado en la Biblia es el becerro de oro. Incluso, ven, no separo, uno, incluso el del pecado original. Probablemente el pecado original es el becerro de oro, ¿sí? Entonces, después se va a escribir lo de Adán y Eva, ¿estamos? Entonces, ¿Pero por qué eso? ¿cómo? Porque este es el paradigma, este es el modelo de todo pecado. Los otros son metáforas que tratan de decir lo mismo, pero este es el modelo, por eso es la palabra paradigma, ¿no? Es el modelo de todo pecado y por eso probablemente este sea el pecado original y originante en toda la Biblia. Por eso, para hablar del pecado original, conviene hablar de esto que Adán y Eva. Pero la catequesis no usa este texto, entonces la gente conoce más el de Adán y Eva, no este. Pero bueno. Además que se escribió posteriormente a Adán y Eva. ¿Cómo? Claro. Además, Adán y Eva se escribió posteriormente a esto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en realidad son contemporáneos, ¿no? Pero son contemporáneos. Este es un texto sacerdotal y el de Adán y Eva es un texto deuteronomista, pero son contemporáneos, no es tan fácil decir cuál es exactamente el anterior, ¿no? Pero son del siglo VI al siglo IV. Y ya voy a mostrar cuál fue el pecado original. Bien, entonces vamos a meternos en el capítulo 32 al 34. ¿Ustedes la identifican a Ana María Argüello? Ah, bien, ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense, hay un marco teológico. El capítulo 32 es que habla del pecado, la ruptura de la alianza. El capítulo 34 habla de la restauración de la alianza. Avanzo. Fíjense, un gran tema de estos tres capítulos es el tema de la intercesión de Moisés. Vamos a ver que es un tema importantísimo. Y en el capítulo 32 comienza la intercesión, capítulo 33 continúa, y el clímax se va a dar en el 34. No obstante, yo omití hasta ahora el 33, el tema central es el tema de la presencia de Dios. El tema de la alianza, ¿sí? El tema de la presencia de Dios. Dios ahora tiene una tienda. Como no pueden hablar de templo, hablan de tienda, una tienda de campaña, de una morada, de un santuario. Entonces, y esto viene a cuenta de que, recuerden, lo dijimos, todos los mitos de creación, todos, cuando narran el relato de creación culmina con la construcción de un templo o de una morada. Porque los dioses no son como Heidegger. Heidegger decía que los seres humanos hemos sido arrojados a la existencia. No, en las mitologías antiguas, y la Biblia también, Dios crea para el encuentro. Dios crea no para dejarnos ahí en el limbo, no para dejarnos, ¿sí? No, los dioses crean para encontrarse con nosotros. Por eso el tema del templo es importantísimo en la espiritualidad de toda la Biblia. El tema de la presencia de Dios, el tema del templo, un tema muy serio, ¿no? ¿Por qué? Porque los dioses crean para hacerse un templo, una morada, para encontrarse con Dios. Bueno, entonces el tema central acá es la presencia de Dios, ¿no? Bueno, pero como va a ser un pecado, avanzo con el apunte, fíjense, es muy interesante. Nosotros vamos a leer el becerro de oro,
Pero sabemos que el pueblo de Dios ha sido liberado por Egipto, anduvo por el desierto hasta llegar al Sinaí, y ahí va a recibir las tablas de la alianza. Ni bien recibe las tablas de la alianza, ahí viene el pecado. O sea, no hubo una edad de oro, no hubo un Israel inmaculado, ¿no? Siempre Israel existe. Hay una fórmula famosa de Lutero que era, no me va a salir en latín, ¿cómo era? Bueno, no lo voy a decir para otro porque no me acuerdo en latín, pero la fórmula es, después la buscan en internet, simultáneamente, dice el cristiano es, simultáneamente, no me acuerdo cómo dice, pero cristiano y pecador, o santo y pecador, ¿no? Entonces, no hubo un momento de una comunidad que no fue pecadora y que no fue perdonada, ¿sí? Esto está desde siempre, por eso aparece justamente en el Sinaí, ¿no? Avanzamos. Salten hasta una diapositiva de fondo verde y vamos a empezar ya a ver el capítulo 32, que es la parte de la idolatría, ¿sí? Fíjense, si pasan por encima otra diapositiva, les voy a poner los números. Si vamos a la diapositiva 11, vamos a ver que acá se encuentra una serie de conflictos. Dios con el pueblo, Dios con Moisés, Moisés con Aarón, levitas con los idólatras, Moisés con el pueblo. O sea, hay una sucesión de conflictos, breves, pero una sucesión de conflictos, ¿sí? Miren ahora la diapositiva 12. También se puede percibir una especie de estructura literaria a partir de indicios literarios. En algunos lugares se dice que baja Moisés del templo y después se va a decir sube al monte para interceder. Vuelve a bajar del monte, vuelve a subir con las tablas, baja con las tablas, ¿ves? Esa subida y bajada son indicios literarios que van marcando tiempos y que va organizando el relato. Diapositiva 13, otro indicio literario para percibir la organización del texto, está en diapositiva 13, Dios dialoga con Moisés, Moisés a Dios, Dios con Moisés, Moisés a Dios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces son indicios literarios que nos muestra que es un texto muy organizado, y la estructura, diapositiva 14, ¿sí? En la estructura del capítulo 32, no 33 y 34, el 32 propiamente el becerro de oro, ahí tenemos un quiasmo o estructura concéntrica, ¿no? Arriba dice, el pueblo con la complicidad de Aarón hace un becerro. Abajo, a prima, Yahvé castiga al pueblo por el becerro hecho por Aarón. B, arriba, diálogo de Dios con Moisés. B', diálogo de Moisés con Dios. C, Moisés y el pueblo, habla del castigo. C', Moisés y el pueblo, castigo. Y en el centro está el diálogo de Moisés con Aarón. Aarón acá hizo un papelón. Y es dolorosísimo, ¿sí? Y acá se va a producir un cambio. A ver, los sacerdotes por excelencia eran los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Pero por este pecado va a aparecer otro grupo que va a sustituir el sacerdocio de Aarón, que van a ser los hijos de Leví. Entonces, y los van a sustituir, ¿no? ¿Por qué se da esa sustitución? Bueno, porque Aarón no supo actuar ante la propuesta del becerro de oro, ¿no? Bueno, ahí tenemos la estructura del capítulo 22. Entonces empezamos a leer. Quien quiera arrancar con la diapositiva 15, libere su micrófono y lea para todos, por favor. ¿Desde qué diapositiva, padre? 15.
El pueblo rompe el pacto. La 16 dice, el becerro de oro, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se reunieron y rodearon a Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque de ese Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué es de él. Fíjense, volvamos un poquito. Al descender del monte se reunieron y rodearon a Aarón. Aarón va a ser presionado y ahí está su pecado. Está siendo rodeado, está sin Moisés. Y en la otra diapositiva 16, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ese es el ídolo. Antes era Dios el que iba adelante, ahora queremos otros dioses. Son manipulables, ellos dicen si van adelante, si van atrás, ¿no? Acá está el pecado, ¿no? Y miren el desprecio de Moisés, porque Moisés estaba en la montaña y se ha demorado allá, ¿no? Dice, ese que nos sacó, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos nada. Ven el desprecio, ¿no? Moisés se quedó allá con Dios, elaborando el tema de la tabla, y acá lo están despreciando. Continúen leyendo. Este es el pecado original, Edgardo. Acá está el pecado original en la Biblia, y el becerro de oro está hablando de esto. Primero de Reyes, capítulo 12. Perdón, cuento. Los 11 primeros capítulos del libro de Reyes habla de la historia de Salomón. No nos vamos a detener. Salomón es un delincuente, según la Biblia, no una opinión mía. Entonces, capítulo 12, lo de Salomón fue un desastre. Ahora bien, con su hijo se parte en dos el reino. Hasta Salomón, Israel era un solo pueblo, una sola nación. David logra unificar los dos reinos. Hasta Salomón se mantiene la unidad del reino. Ya con su hijo se parte en dos el reino. Al norte va a estar Israel, capital Samaria. Al sur, Jerusalén, capital Jerusalén. Entonces se parte en dos. Y a esta partición de Israel, que no vuelve a armarse, a esto la Biblia le va a llamar ocasión de pecado, o algunas traducen pecado original. El verdadero pecado original es lo que ahora vamos a leer, ¿sí? Entonces, y es lo que en un relato metafórico se está representando con el becerro de oro, ¿no? Adelante, no me acuerdo quién estaba leyendo, continúa leyendo diapositiva 12 y 19, por favor. Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, el rey no podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, Jeroboam es el hijo de Salomón, y como quiere romper con Judá, quiere abrir otro reino, pero dice, si la gente sigue yendo en procesión al templo de Jerusalén, a la larga nunca van a romper. ¿Está claro? Siga leyendo. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Perdón, Jeroboam, el versículo 30 dice, aquello fue ocasión de pecado. Algunas Biblias traducen, este fue el origen del pecado. Ahí está escondida la fórmula que después el catecismo va a hablar de pecado original. Bueno, adelante. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente que no eran hijos de Leví.
Los hijos de Leví son los que ha instituido Dios. Entonces ha buscado otros sacerdotes, ¿sí? Bien, miren la diapositiva 20, ahí tenemos un mapa. Ven, a la izquierda está muy claro donde está Dan, ahí puso uno de los templos, y a la derecha, en chiquito, abajo de Efraín, dice Betel. Bet es casa, Betel es el templo, ¿sí?, de Israel. Efraín es Israel. Cuando la Biblia usa Efraín, es el modo cariñoso de referirse a Israel. Cuando Dios quiere hablar de un modo cariñoso a Israel, lo llama Efraín, ¿sí? Así que estamos en Israel. Bien, ¿alguien que quiera continuar la lectura de diapositiva 21, por favor? Bueno, Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Se quitó todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Bien, ahí está la construcción del becerro de oro, ¿no? Seguí leyendo. Y ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vio esto a Aarón y edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Yahvé. A ver, diapositiva 24. A ver, vamos a ver, comparto una idea, un concepto. ¿Qué es el ateísmo? La palabra es una palabra vocablo griego. Teísmo es Dios en griego, y A es la alfa negativa. Ateo es el que no cree en Dios, no acepta a Dios, no puede llegar a Dios, etc. Bien, distinto de idolatría. Idolatría es adorar a un ídolo. ¿Conocen la palabra ídolo? Es una palabra griega. Ídola significa, ¿vieron? Es algo que es apariencia. Yo pongo un ejemplo siempre el mismo. ¿Vieron que hay gente que fuma? Aunque no es bueno, pero hay gente que fuma. ¿Vieron que cuando están fumando hacen argollitas, sueltan argollitas? Bueno, eso es ídola. Eso es la sombra. Entonces, el ídolo es eso. Ahora, si usted se va a caer de un 10º piso, ¿usted se aferraría de esos circulitos de humo? No, entonces eso es el ídolo. Usted quiere apoyarse en un ídolo y se cae. Es como un bastón, pero de humo. Usted cree que se puede apoyar y se cae. Eso es el ídolo, ídola. No tiene consistencia, no tiene realidad. Es nada, ¿sí? Entonces, ahora bien, en Europa se dio el fenómeno del ateísmo. ¿Qué significa esto? Ausencia de Dios. Muchas veces, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, ¿no? El ateísmo en Europa es un fenómeno muy moderno, se produce a partir de la Revolución Industrial, pero en el europeo en general de los últimos 100 años no encuentra a Dios. Por eso ellos hablan de ateísmo, ¿no? Ahora en América Latina no falta Dios, sobra Dios. Hay cierto hartazgo de Dios. Acá Dios cura, sana, prospera. En cualquier esquina hay una capillita de la Virgen. Acá nada se hace sin Dios. Dios sobra acá, han notado eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hay acá? Una perversión de Dios. Se confunde a Dios con la sanación, se confunde a Dios con la prosperidad y sucesivamente. Entonces, el problema en Europa es el ateísmo, el problema en América Latina es la idolatría. Todo el mundo cree en Dios, la pregunta es en qué Dios cree, ¿sí? Esa es la cuestión. Ese es el problema de América Latina, que se dice, salvo, Uruguay no, Uruguay
históricamente es ateo. Uruguay es un caso excepcional de América Latina. Pero, entonces, el problema de América Latina no es el ateísmo. Yo cuando era estudiante me compré una obra monumental de 8 volúmenes, cada tomo como de 1000 páginas, y se llamaba así, el ateísmo en el mundo contemporáneo. Y un tomo se dedicaba a la cultura y el cine, otro en el psicoanálisis, otro en la Biblia, otro en la teología, otro en la literatura, es el que más me gustó a mí. Estoy hablando 8 tomos. Ahora, cuando yo me lo estudié eso, nunca me encontré con un ateo yo. Yo sí me encuentro con un pastor, con gente que va, que lo cure no sé quién, curandero. Entonces, yo voy a repetir una frase que se la repite todo el mundo. Cuando yo me aprendí las respuestas, me cambiaron la pregunta. Yo como estudiante pensaba que algún día tenía que discutir sobre Freud, Sartre, Nietzsche. Nunca me encontré con un tipo que hablara de Freud, de Nietzsche. Entonces, cuando yo me estudié, me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y eso quedó como capital cultural, pero bueno, no es el problema. Yo vivo en Villa El Libertador y acá no voy a tomar un café con ninguno que haya leído a Zaratustra en esas cosas. O sea, la realidad pastoral en general de América Latina, en general, hay espacios donde sí hay ateísmo real, ¿no? Pero el hecho masivo, el fenómeno real es la idolatría. Por eso el tema del becerro de oro es el tema clave, el tema central. Pero además, este becerro es de oro. O sea, acá está el problema de la idolatría del dinero que hablaba Pablo VI en la Populorum Progressio. Y acá se está viendo que el tema de la idolatría no es solamente un fenómeno religioso, sino que también puede tener otras dimensiones. Bueno, el tema acá es la idolatría. ¿Qué es el ídolo? Bueno, en general el psicoanálisis dice que el ídolo es la proyección del yo. ¿Qué es Dios? El totalmente otro. ¿Ven? Dios no es la proyección, no es que yo me hago un Dios en mi imagen y semejanza, ¿no? Sino que creer en Dios es convertirse, es aceptar al totalmente otro. No es una proyección de mis deseos, de mis necesidades, no es una proyección del yo. No, eso es una fantasía. Eso se llama fetiche, Marx eso le llamaba el fetiche, el ídolo, esto se llama, entonces esto es la proyección. No, Dios es el totalmente otro, es el diferente, ¿no? Entonces, bien, entonces, bueno, pero este es el tema de estos capítulos, ¿no? Bueno, avancemos, en diapositiva 27, no recuerdo quién venía leyendo, por favor. Madrugaron al día siguiente, ofrecieron sacrificios, es esta, ¿no? Sí. Y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bien, saltemos al versículo 32. A la diapositiva. 32. Alguien ahora, si cambiamos lectores, otro lector que quiera leer diapositiva 32. Este es un texto de Éxodo 31. Acá se está contrastando la impericia de Aarón con los verdaderos artesanos del templo. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 32, por favor? Leo. Éxodo 31, obreros para la construcción del santuario. El Señor habló a Moisés en estos términos. Yo designé a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Yur, de la tribu de Judá, y lo llené del Espíritu de Dios, para conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos. ¿Ven? Eso que se llama son peritos. En cambio, tienen experiencia, ¿no? Habilidad, no es el caso de Aarón. Seguimos. Tanto para idear proyectos y realizarlo en oro, plata o bronce, como para labrar piedra de engaste, no sé, tallar la madera o hacer cualquier otro trabajo. En el 33 habla de otro personaje.
¿Cuál es la característica? Que a los constructores de los objetos cultuales, Dios los ha designado Dios. Y Dios le ha dado el don, el talento. Esto es una contraparte con Aarón. Aarón no lo designó Dios, Aarón lo ha designado el pueblo. Él ha sido presionado por el pueblo y él no es un experto, no tiene pericia. Miren la diapositiva 34, porque acá hay algo que vale la pena leerlo. Diapositiva 34. La actitud de Aarón puede verse como el intento de dar una actitud que construya. Isabel, creo que tenés prendido el micrófono, ¿sí? Lo apago. Claro. Sí, que Fíjense, la diapositiva 34. La actitud de Aarón puede verse como el intento de crear una religión que se construye a partir de los deseos de la gente. Ven que fue rodeado. Constrúyenos, ¿sí?, unos dioses. Y no desde la palabra revelada. No se basa en la pregunta ¿qué espera el Dios de nosotros?, sino en qué Dios desea tener la gente. ¿Está claro esto? ¿Ven? Este fue el pecado de Aarón, ¿no? Bueno, miren cómo lo dice el Salmo, diapositiva 35, el Salmo 106, 20, una descripción brutal, pero interesante. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto, ¿no? Una burrada, ¿no? Bueno, alguien que quiera continuar leyendo a partir de la diapositiva 36, por favor. Acá vamos a ir notando un juego de pronombres. Cuando los esposos se pelean, dicen, ese es tu hijo. Cuando el pibe se saca un 10 en matemáticas, ese es mi hijo. Bueno, acá se va a dar permanentemente un jueguito de pronombres. El hijo pródigo también. Claro. Yo en la medida que pude los he destacado, pero probablemente hay otros. Quien quiera empezar a leer desde la 36, adelante. La ira de Dios. Y Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Seguimos? Bueno, ¿Con la 33? Miren, Dios le dice sí, dice, ya rápidamente me abandonaron. Siga leyendo. La 37. Sí. Rápidamente se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Lo han adorado, le han ofrecido sacrificios. Se sobreentiende, le han dado sacrificio a él y no me han hecho sacrificio a mí. Continúe, Ana María. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí está, Primero de Reyes, capítulo 12, ¿no? Adelante, seguimos. Continuó diciendo Yahvé a Moisés, yo he visto a este pueblo, que es un pueblo muy terco. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y termine con ellos, pero de ti yo haré una nación grande. Acá hay dos cosas. El versículo 10, Dios le está como pidiendo permiso a Moisés. Entonces vamos a hacer una aclaración, un concepto que es importante cuando se lee la Biblia. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, usa antropomorfismos. Antropo en griego es hombre y morfismo es morfar. No. Antropomorfe es forma. Entonces, cuando se habla de Dios, se habla con formas humanas. A Dios nadie lo ha visto, ¿no? Y de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces, de Dios se habla analógicamente, metafóricamente. Entonces, la Biblia no le queda otra forma que hablar antropomórfica. Entonces, Dios se enoja, Dios se alegra, ¿sí? Entonces, aparecen, vamos a ver que escribe la escritura, o sea, se presupone que Dios tiene manos y escribió las tablas, ¿sí? Bueno, todo eso obviamente son antropomorfismos, ¿no? En eso es que hay que estar advertido. Pero acá es muy interesante porque acá Dios aparece como el tentador, como Satanás. Las tentaciones del diablo generalmente son fáciles de zafar. Las difíciles son las tentaciones de Dios. Fíjense acá, ¿cuál es la tentación que le pone a Moisés? Yo te salvo a vos
y destruyo tu pueblo. A los otros. Esa es la tentación. De ti haré una nación grande. Recuerden que eso es Génesis 12, Abraham, ¿no? Miren, esta es la tentación de Moisés, ¿no? Entonces, yo tu pueblo lo voy a destruir, pero a vos te salvo. Fíjense, entre Dios y el hombre, ¿por quién hay que optar? Bueno, la segunda persona de la Santísima Trinidad optó por el hombre, se hizo hombre. Pero por eso hay que tener mucho cuidado acá, ¿no? La tentación es creer en un Dios sin el hombre, ¿no? Y ahí la religión se convierte en un fetiche, se convierte en idolatría. La religión se pervierte cuando me oculta lo humano. Cuando solo está la glorificación de Dios, ¿sí? Y el hombre está ausente, ahí es idolatría. Esa es la perversión de Dios, ¿no? Fíjense que San Ireneo de León, siglo II, dijo esa frase famosa, que yo la repito en latín para que parezca que es de verdad: Gloria Dei homo vivens. Gloria Dei, ¿es claro? Gloria Dei. Homo La gloria de Dios es que el hombre viva. Homo vivens, el hombre viviente. La gloria de Dios es que el hombre viva. Miren que Oscar Romero, el arzobispo de... no me sale ahora, que asesinaron... Nicaragua. No. No era Nicaragua. Bueno. Guatemala. ¿Cómo? ¿Guatemala? No, El Salvador. El Salvador. Romero hizo una reinterpretación de la frase de Ireneo de León. Que los pobres vivan, dice. Claro, dice, lo digo en latín, que siempre parece más cierto. Alguien tiene prendido el micrófono por ahí, fíjese. Dice, Gloria Dei, pauper vivens. ¿Cuál es el superlativo de pobre en castellano? Paupérrimo. Paupérrimo. Entonces, pauper es pobre, ¿no? Gloria Dei, pauper vivens. La gloria de Dios es que el pobre viva. O sea, nadie da gloria a Dios si no pone de pie al pobre. Por eso hay una glorificación de Dios a espalda del pobre y a la espalda del ser humano. Eso se llama idolatría. Cuando alguien adora a Dios olvidándose del pobre, es un acto de idolatría. Bueno, esta es la tentación de Moisés, es un tema muy interesante. No sé qué estaba leyendo que continúa la lectura. ¿Ana María? O no sé. Si no, otro lector que quiera retomar versículo 40, diapositiva 40, ¿algún otro lector? Yo leo. Adelante. Y Moisés oró en presencia de Yahvé, su Dios, y dijo: ¿por qué, Yahvé, se encenderá tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Perdón, acá empieza la intercesión de Moisés. Y está discutiendo a Dios y le va a hacer pasar un papelón. Y acá dice, como si vos lo sacaste de Egipto. Primer argumento. Seguí, por favor, Julián. Bien. ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire qué predicador que es Moisés, ¿no? Que, claro, tiene como objetivo que Dios se convierta, ¿no? Y Dios se arrepintió. Estamos en un antropomorfismo, pero absoluto, grande. Pero extraordinario, ¿no? Claro. Ya ven, Moisés. Entonces, el segundo argumento es el papelón ante los egipcios. ¿Y se acuerdan cuando iban a cruzar el mar, que los israelitas dicen, nos has sacado de Egipto, nos has traído a morir acá, ¿no? Entonces, este es el segundo argumento. Continúa, Julián. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra
de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Yahvé decidió no hacer el mal que había dicho a su pueblo. Bueno, tercer argumento. Recuerden que la Biblia, acuérdate, sale muchas veces. En el diluvio, Yahvé se acordó de Noé y mandó el viento, ¿sí? Cuando Dios en el Éxodo se acordó de su pueblo, escuchó el clamor, ¿no? Entonces Dios actúa, ¿no? Acá está invertido, acá es Moisés el que le dice, acuérdate, ¿de qué? Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Miren, la fórmula es altamente teológica. Tenés que acordarte quién sos vos, ¿no? Y bueno, y las promesas que hiciste. Esto me evoca evidentemente, bueno, esto evoca varias cosas. ¿Se acuerdan cuando en el Génesis Dios va a destruir al pueblo y Abraham va y les regatea, y si hay 50 justos, si hay 30 justos, ¿se acuerdan? Bueno, ahí vemos, bueno, ahí tenemos otra forma parabólica de hablar de, ahí el símbolo de Dios es Abraham, no Dios que quiere matar. Y acá el símbolo de Dios es Moisés. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está en esa línea. Pero también podemos evocar el Principito. Probablemente la frase central del Principito es: eres responsable para siempre de lo que has domesticado. El Principito domesticado significa amor, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo Moisés dice: recuerda, eres responsable, hacete cargo de lo que has suscitado. Hacete cargo, vos sos el responsable de lo que has creado. Yo sugiero que los 5 minutos antes de que se estén muriendo, hagan esa oración. Ahora, hacete cargo de lo que has creado. Me parece, yo la recomiendo mucho. Pero bueno, avancemos entonces. Y vamos, alguien que quiera leer, retomar la diapositiva 47. Yo, padre. Adelante. Cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no son gritos de victoria ni gritos de derrota. Cantos de coro es lo que oigo. Había cumbia, adelante. Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se llenó de ira y arrojó de su mano las tablas y las quebró al pie del monte. Noten la tragedia. Estas tablas las escribió Dios. La Biblia dice que las escribió Dios, ¿sí? De puño y letra. O sea, esto es texto sagrado, ¿no? En el Santo de los Santos siempre estaban las tablas de la alianza. Que las haya partido en dos, realmente, Moisés está decepcionado y dice: ya no tiene sentido. Esta gente ya no... Como que tenía bronca también. Pero bronca y sobre todo una decepción definitiva. Esta gente ya no tiene sentido que yo les dé la palabra, ¿no? Esta gente está muy pervertida. O sea, es durísimo el texto. Continúa la otra diapositiva. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Durísimo, ¿no? Les hizo tragar la basura que significa el polvo del becerro con agua, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿sí? Diapositiva 52, alguien que quiera leer. Ahora viene el diálogo de Moisés con Aarón. Adelante, quien quiera leer diapositiva 52, por favor. Liliana, padre. La ira de Moisés. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? ¿Ven cómo está marcando que ha sido presionado, ¿no? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Adelante. Aarón le respondió: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es dado al mal. La culpa la tiene el pueblo, no Aarón. Adelante. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les respondí:
Quien tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Increíble. Y salió el becerro como por autogeneración. Cuidado, es que es un ídolo. Es un ídolo, se da vida a sí mismo, es un fetiche. Entonces, bueno, esto Moisés ya no le puede responder, le dio vergüenza, ni le va a responder, porque es demasiado disparatada esta salida mágica, ¿no? Sigue leyendo. Es como Adán y Eva que se pasan la pelota entre ellos. Bueno, ahí está, muy bien, y termina siendo el pobre serpiente. Correcto, adelante. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido, para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté con Yahvé, que venga conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Siga. Él les dijo: así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada en la cintura, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Siga. Los hijos de Leví hicieron lo que les mandó Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Y Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Yahvé, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy la bendición. Bien, o sea que Dios los consagró sacerdotes, o sea, han sido desplazados el sacerdocio de Aarón por el sacerdocio de los hijos de Leví. ¿Y por qué ganaron, merecieron el sacerdocio? Porque fueron capaces de obedecer la ley de Dios y asesinar a su hermano y a su papá. Entonces, esto es muy, muy importante. Fíjense, vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Perdón, Juan, no entendí esa parte. Entonces, los hijos de Leví mataron a sus parientes. Al hermano, al papá, al amigo, ¿sí? El que para ser sacerdote del Antiguo Testamento hay que obedecer tanto a Dios que si Dios te pide matar a tu hermano, vos lo tenés que matar. Y ahí ganaron, esa es la gloria, y ahí se funda el nuevo sacerdocio que es los hijos de Leví. En la Biblia el tema es complejo, hay sacerdotes descendientes de Aarón y sacerdotes descendientes de Leví. En esta parte de la Biblia, los sacerdotes de Aarón han sido desplazados por el sacerdocio de Leví. ¿Cómo conquistaron el ser consagrado? Porque demostraron que son tan fieles a Dios que son capaces de asesinar a su propio hermano. Vamos a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Y este versículo se va a repetir varias veces en la carta al Hebreo, pero yo leo este solo versículo, capítulo 2, versículo 17, que dice así. Está hablando de Cristo como sacerdote, ¿no? La carta de los Hebreos, el tema es que Jesús es sacerdote. Es el único texto de todo el Nuevo Testamento que habla del sacerdocio de Jesús. Bueno, no nos detenemos. Entonces en el 2:17 dice así, está hablando de Jesús. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. En el Antiguo Testamento el sacerdote es el que se separa de Dios. Ser consagrado, ser santo, es no mezclarse con el mundo, no con el pueblo. Por eso vive, habita y viste de un modo diferente. Todavía usted van a encontrar algún cura que usa sotana o monjas que usan hábitos. Eso viene de ahí. El sacerdote, el consagrado no se mezcla, no se puede ser confundido con la gente. Por eso se tiene que distinguir. Bueno, eso nos queda todavía de allá, ¿no? En cambio Jesús se hizo semejante, ser hermano. No marcó distancia, sino que se acercó. Sigo. Por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso
y fiel en lo que toca a Dios. Fíjense, entonces es un sacerdote misericordioso. En el Antiguo Testamento, la misericordia no es una virtud del sacerdote. La virtud del sacerdote es obedecer lo que Dios dice. Pero no es, ustedes no van a encontrar un texto del Antiguo Testamento donde se elogie la mansedumbre, la misericordia de un sacerdote. Eso no es típico de un sacerdote. Entonces, ¿qué es un sacerdote en el Antiguo Testamento? No es un hombre de oración. Él es un carnicero que prepara el sacrificio para que el pueblo haga oración. Pero el sacerdote no es orante. En el Antiguo Testamento, el oficio del sacerdote no es orar. El sacerdote moderno nuestro católico es un invento del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, el sacerdote actual reza, aunque usted no lo crea, pero reza. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote no es misericordioso. Y acá tenemos el ejemplo, los hijos de Leví. No es misericordioso, tampoco es un hombre de oración, ¿no? Entonces, acá el hombre de oración va a ser Moisés, fíjense, no Aarón. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de otro levita asesino? ¿El que asesinó a la concubina en el Antiguo Testamento? Bien, hicimos una mención velada, pero bien, en el libro de los Jueces, capítulo 19, que la descuartizó. Ven que un carnicero. Adviertan a las chicas que no se enamoren, no se casen con los sacerdotes, es peligrosísimo. Porque te va a terminar cortándote, descuartizándote, que no se enamoren de los sacerdotes. Entonces, ahora fíjense, pero hay otro. A Dina se acuerda que la violaron, pero después querían casarse con las mujeres judías, porque no es que eran buenas, sino que estaban buenas, y entonces los judíos aceptaron que se van a poder casar siempre y cuando se circunciden. Entonces una noche se circuncidaron todo ese pueblo vecino, los de Siquem, y cuando estaban doloridos, ahí vino los 12 hijos de Israel, presididos por Leví, y acuchillaron a todo ese pueblo. Después vamos a ver el capítulo en Deuteronomio, que hay otro famoso levita que va a hacer un famoso asesinato en la morada santa. Entonces, bueno, estos son los sacerdotes. Pero sigamos. Quien quiera leer diapositiva, por favor, 59. Continuamos con la lectura. Moisés intercede por el pueblo. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Siga, Amanda. Pero yo subiré ahora a donde está Yahvé, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y volvió Moisés ante Yahvé y le dijo: puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro, te ruego que perdones ahora su pecado o bórrame del libro que has escrito. Posición radical, ven, de Moisés, ¿no? A mí me gusta, fíjense, continúe, por favor. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ve ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Hacia la tierra prometida, ¿no? Llevarlo al pueblo a seguir esta tierra prometida. Continúa. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el momento, los visitaré para castigarlos por su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por haber hecho el ternero, el que había fabricado Aarón. O sea, Dios no retira la promesa y dice: llévalos a la tierra prometida, pero yo no los voy a acompañar. Ya va a explicar que no los puede acompañar. ¿Sí? Y acá habla de un Dios Padre que castiga, ¿vio? Que dice: claro, lo visitaré para castigarlos. Claro. Entonces, y ya vamos a ver, pero acá la decisión es: sigan hacia la tierra prometida, pero yo no los voy a acompañar, va a ir un ángel, ¿sí?
Miren diapositiva 64, a mí me gusta mucho este texto, Salmo 106, versículo 23, que dice: el Señor amenazó con destruirlos, pero Moisés, su elegido, se mantuvo firme en la brecha para aplacar su enojo y destructor, ¿no? Acá la figura modélica, obviamente, que es Moisés, ¿sí? Que él es el gran intercesión. Bueno, continuamos, diapositiva 65, ya dejamos el capítulo 32, el pecado del becerro de oro. Ahora el capítulo 33, Dios promete renovar la alianza, renovar el pacto, ¿no? Entonces, vamos a leer, quien quiera leer, retome desde la diapositiva 70, por favor, alguien que no haya leído, ¿sí? Y si quiere leer, Ana María tiene prendido el micrófono, ¿se le puede apagar? Bueno. Bueno, alguien que quiera leer, adelante, Yolanda, vamos. Sí. Dios ordena seguir la marcha. Yahvé dijo a Moisés: anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob cuando dije: a tu descendencia la daré. Continúe. Enviaré adelante de ti al ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino, pues eres un pueblo terco. Acá paremos un segundo. ¿Qué pasa? Dios es santo. Porque es santo, no se puede mezclar con un pecador. Y Dios, el ser santo, es algo que Dios no gobierna. Por eso, porque es santo, si al lado hay un pecador lo puede matar. Dice: yo soy un peligro en medio de ustedes. ¿Sí? Entonces, esta es la idea, una idea mítica, mágica, pero bueno, es la que está en el Antiguo Testamento. El santo es el separado de Dios, no se puede mezclar. Y como es verdad, este es el santísimo, si se le acerca un pecador, lo mata. Por eso no los puedo acompañar. Pues si yo voy con ustedes, capaz que me mato a uno, ¿no? Bien, continuemos la lectura. Al oír el pueblo estas palabras tan duras, guardó luto, y ninguno se puso sus galas, pues Yahvé había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo muy terco. Si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Bien, saltemos, otro lector, saltemos la diapositiva 77, por favor. Bueno, leo yo. La tienda del encuentro. Moisés tomó la tienda y erigió lejos, fuera del campamento, y la llamó tienda de reunión. Y quien buscaba a Yahvé salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Haremos un cachito. Antes del becerro de oro, la tienda estaba en el centro del pueblo. Estaba en un lugar central y solo accedían los sacerdotes. Acá, como el pueblo ha pecado, la tienda está afuera, signo de que hay una ruptura. Pero con un detalle, acá puede ir cualquiera, no hace falta que sea sacerdote. Continuamos, Amanda. Y sucedía que cuando salía Moisés a la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba en pie a la entrada de su tienda, con la mirada puesta en Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta de la tienda, y Yahvé hablaba con Moisés.
Cuando el pueblo veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, se levantaba cada uno a la entrada de su tienda y adoraba. A ver, quiero subrayar algo. En la diapositiva anterior queda claro que la gloria de Dios se queda en la puerta, no entra. Entonces Dios y Moisés pueden charlar, pueden hablar. Adelante, continuamos. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio de la tienda. Bueno, acá recordemos otra expresión. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara. Obviamente que no significa que Moisés estaba viendo el rostro de Dios así como nosotros estamos viendo nuestros rostros. No. Rostro en griego es pení, en griego prósopa, y rostro significa persona. Entonces acá lo que se está hablando es un encuentro interpersonal, de mucha intimidad, pero es un diálogo interpersonal, ¿no? Acá no, la afirmación no es material, que Moisés vio el rostro de Dios. De lo que viene se nos advierte que Moisés nunca vio el rostro de Dios, ¿no? Lo otro interesante es que aparece Josué, hijo de Nun. Después tenemos el libro de Josué, el que va a entrar a tierra prometida. Este va a ser el lugarteniente, el sucesor. Este es un laico. Fíjense, esta nueva tienda está fuera del campamento. 1. 2. No van los sacerdotes, sino que van los laicos. No está custodiada por un sacerdote, sino por un laico. No hay sacrificios. O sea que acá hay otra tienda laical. Hemos pasado de un modelo clerical de la presencia de Dios con sus ritos a un modelo laical de la presencia de Dios, sin sacerdotes y sin ritos. Es muy sugerente el texto, ¿no? Bien, saltemos, por favor, a la diapositiva 87. Alguien que quiera leer, por favor. Diálogo de Moisés con Dios. Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices, saca a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me hagas saber ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Yahvé le dijo: mi presencia te acompañará y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Miren, acá hay una ambigüedad. Dios habla en singular y Moisés en plural. Dios le dice, yo a vos te voy a acompañar. Pero Moisés dice, no, yo no quiero que me acompañes a mí, quiero que acompañes al pueblo, ¿no? Adelante, continúa la lectura. Pues, ¿en qué se sabrá que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y dijo Yahvé a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dijo Moisés: por favor, muéstrame tu gloria. Bueno, acá el texto inició un camino de profundidad interpersonal, dialógica, muy íntima. Dios conoce el nombre de Moisés, o sea que lo conoce a fondo. Hay como Moisés habla cara a cara. En ese ámbito de máxima intimidad, Moisés le pide muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan del texto de Juan? Muéstranos al Padre, que se dice Felipe, que me ha visto.
es un relato de mucha intimidad. Muéstrame tu gloria, ¿no? Alguien que quiera, alguien que quiera continuar, diapositiva 92, por favor. Yolanda, si podés apagar el micrófono que ha prendido, igual Malvina. Quien quiera leer, Sí, lea, por favor. Diapositiva 92, quien quiera leer, que no haya leído. Ana María, ¿puede apagar? Sí, iba a leer, por eso lo habilité. Bueno, a ver. Él le respondió: haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Yahvé delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. A ver, Moisés dijo, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, vas a ver mi bondad. Es una cosa distinta. Mi hacer externo, ¿no? Y al final dice, mi rostro no lo vas a ver, ¿sí? Bien, adelante, Ana María. Sí. Luego dijo Yahvé, aquí hay un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Bien. Otro lector, estamos en la diapositiva 99, capítulo 34, Dios renueva el pacto. Alguien que quiera leer, que no haya leído, puede apagar ya Ana María para que no se preocupe. Diapositiva 101, quien quiera leer y que no haya leído, adelante. Diapositiva 131. Bueno, voy yo. Adelante, Gustavo. Dijo Yahvé a Moisés, labra 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y que no suba nadie contigo ni todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten frente al monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras. Se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Yahvé, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Fíjense que el que las escribe, este acaso, va a ser Moisés, ¿sí? Miren diapositiva 104. Para mí acá hay una idea muy importante. La ley escrita libera a los iluminados. Los fanatismos, todas esas experiencias, ¿sí? Fundamentales. Entonces, la palabra, ¿ven? Eso es la ley, la palabra, el parlamento, dijimos, la ley libera de los iluminados, ¿no? Entonces, gracias a la ley hay pueblo, gracias a la ley hay democracia. Esto es fundamental, ¿no? Por eso me parece que Israel va a llevar la palabra de Dios en el santuario, ¿sí? Porque Israel lo regula, ¿qué? La palabra, no el poder. Y acá, sobre todo, nos advierte ante los iluminados, ¿no? ¿Alguien que quiera continuar la lectura del 105 en adelante, por favor? Yo. Dios se presenta a Moisés. Descendió Yahvé en la nube y permaneció allí junto a él, y proclamó el nombre de Yahvé. Yahvé pasó por delante de él. Y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado.
que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Josefina, una pregunta tramposa. Dios es un poco rencoroso, ¿no? Porque no perdona, castiga hasta la cuarta generación. Imagínate que ahora viene un tipo y te pega una bofetada y vos le decís, ¿por qué me pegaste esta bofetada? Y el tipo dice, ¿sabes qué pasa? Tu bitatarabuelo le robó a mi bitatarabuelo y entonces, como estamos en la cuarta generación, o sea, es un poco rencoroso, ¿no? Sí, pero pone límites igual. Ya, pero pone un límite. Está bien, pero cuarta generación. Ya matar a toda tu generación es una cosa. La segunda, la tercera, la cuarta. Bueno, es difícil el texto, no se entiende. Y lo complico. En todo el Antiguo Testamento, y en realidad en la Biblia es un libro que no trae definiciones. Las definiciones son más bien occidentales. Nosotros decimos Dios es bueno, es una definición. La Biblia no maneja conceptos abstractos, ¿sí? Sino que hace descripciones, ¿no? Que se llaman fenomenologías. Bueno, entonces en la Biblia estrictamente, en el sentido filosófico de la palabra, aristotélico, en la Biblia no hay una definición de Dios. Ahora, lo más parecido a una definición de Dios es este texto. Vuelvo a la diapositiva 106. Yahvé es Dios misericordioso, piadoso, lento a la ira, grande misericordia y verdad. Si ustedes leen los Salmos y el resto de la Biblia, como permanentemente aparece esta fórmula, Dios misericordioso, clemente. Esta es la fórmula típica de los musulmanes. Entonces, si abren algún libro de los musulmanes, van a ver que de lo único que habla es el Dios misericordioso, clemente, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo más parecido a la definición de Dios. ¿Cuál es lo complicado? Que la más alta definición de Dios está complicada porque después habla de la cuarta generación. Por eso que este texto merece que nos detengamos un minuto y que sea explicado. Fíjense, diapositiva 109. En realidad este es un número simbólico. Acá lo que interesa es la proporción. Fíjense, el 1000 en el mundo antiguo, antes de la Revolución Industrial, es inalcanzable. No había 1000 tenedores, 1000 pullovers. Eso es algo que inventó la Revolución Industrial. Por eso el último número en los números romanos es la M, es el 1000. Entonces, en todo el mundo antiguo, el 1000 es un número extraordinario, aplicable a Dios. Solo en la Biblia se lo puede aplicar a Dios, porque es algo realmente extraordinario. Entonces acá la proporción, lo que interesa del texto es la proporción, no el número. Yo a Josefina le dije que era tramposo lo que hacía, yo la induje en el problema. Entonces, pero acá lo que importa es la desproporción. Dios ama 1000, misericordioso, aunque castiga hasta la cuarta generación. Claro, si usted se queda en un número cuantitativo, pero hasta cuarta generación. Pero acá el número lo que interesa es la proporción o la desproporción, la exageración del amor de Dios, que casi hace desaparecer el número 4. Veamos otro ejemplo del libro del profeta Isaías 54:8, lo leo. En un arrebato de indignación que oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno. Acá fíjense, el símbolo sería 1000 versus 1, un instante versus amor eterno. El Salmo 36, versículo 6, lo leo. Su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Otra vez, la desproporción es 1000 versus 1. Entonces, esto es muy, muy importante. Hoy, lamentablemente, los pentecostales manipulan muy mal este texto y hacen una interpretación muy literal y dicen que,
supongamos que yo hoy soy un borrachín, pero voy a un pastor y le pregunto, y el pastor me dice, a ver, contame, ¿quién era tu tatarabuelo? Ah, era un seminarista y dejó. Ah, ves, vos estás pagando, como dejó el sacerdocio, tu tatarabuelo, vos hoy estás pagando el pecado. Entonces vamos a hacer lo que le llaman una sanación en raíz. Tenemos que curar los pecados de tus padres, de tus abuelos y tatarabuelos. Bueno, un disparate increíble de pensar, pero bueno, funciona. Contemporáneo al texto que estamos leyendo, miren en diapositiva 116, está el libro de Ezequiel, que también se escribe en el exilio. Ezequiel es famosísimo por el capítulo 12 y 18. En la historia de la ética, este fue un texto revolucionario. Así como dijimos que el de Hammurabi fue un texto revolucionario en su época, el gran texto de la ética está en Ezequiel 18, lo leo. ¿Por qué? Están en el exilio. ¿Por qué andan diciendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uva verde y los hijos sufren dentadera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán. Continúo. La persona que peca, esa morirá. El hijo no cargará con las culpas del padre, ni el padre cargará con las culpas del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el maldadoso. O sea, la responsabilidad personal, el sentido ético, ¿está claro? Es muy elemental esto, pero bueno, lamentablemente hay que detenerse en esas cosas. Alguien que quiera continuar vamos a saltar porque se nos fue el tiempo. Entonces, a ver, diapositiva 121, Dios le dice que va a renovar el pacto, ¿sí? El pacto, y va a ser maravilloso. Y salto, a la diapositiva 127. Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras. Esta es la gran diferencia con las primeras tablas que las había escrito el mismísimo Dios. Acá el que la escribe es Moisés, ¿no? Fíjense que no improvisó, le llevó 40 días escribir esto, ¿no? No es que yo le digo, ¡pum!, estos son los 10 mandamientos, no. 40 días, 40 noches, bueno. Y miren diapositiva 129, este es un clásico, por eso me demoro. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Acá, ¿qué hay que imaginar? Es esto. Dios es el sol. Si usted se acerca al sol, se quema el rostro. Entonces, como Dios hablaba Moisés hablaba cara a cara con Dios, cuando bajaba del monte o cuando salía de la tienda, el pueblo veía su rostro quemado, como cuando alguien toma mucho sol, ¿sí? Entonces dice, al descender del monte, la piel del rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía, no se dio cuenta. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Bueno, fíjense, salten a la diapositiva 131. Este es el famoso Moisés de Miguel Ángel, ¿no? ¿Se acuerdan de esto, no? Sí. ¿Me permiten demorarme 10 segundos? Está Moisés, está viendo una roca, pero una roca, ¿no? Y se acerca el dueño de esa roca y le dice, ¿qué estás viendo? Le dice, regalame la roca y te lo mostraré. Y ahí esculpió el Moisés, ¿no? Esta es una de las grandes obras que fue tan bueno que estuvo a punto de romperlo, de pegarle un martillazo. Y ahí viene la famosa frase, ¿por qué no parla? ¿Por qué no habla? Claro, porque lo vio perfecto. Y dice, ¿por qué no habla? ¿No? Bueno, esto es, volvamos. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? Miguel Ángel, el Renacimiento, la Biblia que él lee es de San Jerónimo, la Vulgata, la Biblia en latín. San Jerónimo en el siglo IV tradujo la Biblia de griego al latín. Y él tenía un grupo bíblico que eran todas mujeres.
se destacaba Marcela, pero había varias. Y él siempre reconoció que varias de esas mujeres sabían más hebreo que él. Habían viajado muchas veces a Israel, viajaban seguido y manejaban el hebreo mucho mejor que él. Entonces muchas veces él consultaba. O sea que San Jerónimo dice que muchas veces él no entendía tan bien, ¿está claro? Entonces él hizo una traducción, que es la que vamos a ver. Volvemos a la diapositiva 130. Ven que ahí puse KRN. Recuerden que el hebreo no tiene vocales. El hebreo es una lengua consonántica. Bueno, la vocal la pone según el contexto. Entonces, kerem puede ser, esa palabra yo le puedo poner kerem y significa cuernos. O puede decir karam, que significa rayo, resplandor. Entonces, el texto bíblico decía que Moisés veía el karam, el rostro resplandeciente. Esa es la verdadera traducción. Bueno, Jerónimo la pifió y entendió que ahí decía kerem y le puso cuernos. Y ahí salieron los cuernitos de Moisés. Esto hay que aclararlo porque la esposa de Moisés era muy fiel, o sea, no andaba macaneando, paviando por ahí, ¿no? Chiste. Bueno, entonces, ahí aclaramos eso y ya casi que tenemos que terminar, y terminamos. Diapositiva 138. Pego un salto para ir al último renglón del libro del Éxodo. Prácticamente nos hemos paseado por todo el libro del Éxodo. Bueno, ¿cómo termina el libro del Éxodo? Fíjense, es interesante. Estoy en la diapositiva 138. Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. ¿Se imaginan eso? Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había instalado sobre ella y la gloria de Dios lloraba la... Acá hay un desplazamiento de Moisés. Moisés fue parte del pueblo y también, como es parte del pueblo, también Moisés peca. Si bien acá no aparece ningún pecado personal de Moisés, pero el haber sido parte del pueblo, de algún modo también participa del pecado. Ven que Moisés es desplazado. O sea, ya no puede entrar, porque se acuerda que la gloria quedaba en la puerta, entonces Moisés entraba y hablaba con Dios cara a cara. No, acá entró la gloria de Dios de lleno y quedó desplazado Moisés. Continúo, diapositiva 139. En todas las etapas del camino, a mí este texto me encanta. Así termina el Éxodo. Va narrando cómo el pueblo va a ir marchando, el futuro, ¿no? Dice, en todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba alejándose de la morada, los israelitas levantaban en el campamento. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo. O sea, la marcha del pueblo, el ritmo, la dinámica, lo marca Dios. ¿Está claro? Él es el que va, el motor, el dinamizador, la fuerza de este pueblo en la andadura de la historia. Y termina 140, porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada, durante la noche un fuego brillaba en ella a la vista de todo Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Es un libro histórico, un libro que queda abierto, no cierra. Es importantísimo, ¿eh? Es un libro, una obra abierta, así se llama, ¿no? No cierra. Y es un libro que es histórico, ¿no? No es el fin de la historia, Fukuyama. El pensamiento totalitario cree que uno tiene toda la explicación de la historia. Hegel había explicado cómo era la historia. Esas son las explicaciones totales, eso se llama la ideología, cuando uno tiene una explicación total de la historia, ¿no? Fukuyama, ¿se acuerdan con la caída del muro de Berlín? El fin de la historia, ¿no? Uy, tengo ganas de leerle un poema de Mario Benedetti. ¿Me bancan un minuto que lo vaya a buscar? Bueno, además, padre, la nube que los acompañaba significaba que Dios estaba con ellos. Sí, voy a buscar el libro.
Perdónenme que me acordé de un poema que a mí me gusta mucho. A ver, que de Mario Benedetti. Lo dice Fukuyama, 91. Cuando yo hablo de Fukuyama, todo esto la tenemos clara, ¿no es así? Caída de muro Berlín, etcétera, ¿no? Bien. La globalización de la cultura, la magnetización de la cultura, de eso estamos hablando, el final de la historia, ¿no? Entonces, Mario Benedetti escribe un poema, a ver, página 91. Lo leo. El título es Lo dice Fukuyama. Lo dice Fukuyama, la historia se acabó, ya no hay remedio. Se consumió la llama y ha empezado el asedio de la vana esperanza por el tedio. No hay esperanza, ya se acabó todo. Hegel lo anunció antes y lo predijo Marx cuando valía. Y hubo otros hierofantes, habladores sagrados, ¿no? Y hubo otros hierofantes, cada uno en su día, que auguraron el fin de la utopía. ¿Ven? No hay futuro, no hay esperanza. Eso es la magdalenización, ¿no? En tiempos de cordura oficial, ordenada, preferente, no cabrá la aventura, ya que juiciosamente no alentará quimeras el presente. Hemos llegado al techo de lo posible. ¿No hay otra salida? La suma de lo hecho colmará la medida de aquello que esperamos de la vida. La historia habrá acabado. Será el fin de su paso vagabundo. ¿Quedará aletargado e inmóvil este mundo? ¿O será que empezó el tomo segundo? Brillante Mario Benedetti, ¿no? Dice, ¿ha terminado todo? ¿O será que empezó el tomo segundo? ¿No? Bueno, es un poema brillante de Mario Benedetti que a mí me evoca esto, ¿eh? Es un libro histórico, ¿no? No es una ideología, ¿no? Siempre la Biblia es un libro histórico, ¿no? Y por eso es un libro de esperanza. Esto sucedía. Bueno, quería terminar con solamente mostrarles, muy bien a la página, a la diapositiva 150, ahí les dejo una idea sobre lo que es la idolatría. Diapositiva 151, con Max Horkheimer. Este es uno de los grandes filósofos de lo que se ha llamado la nueva escuela de Frankfurt, después de la Guerra Mundial, con Erich Fromm, Derrida, bueno, todo lo que después va a ser la posmodernidad, la nueva escuela de Frankfurt. Miren qué dice este hombre, diapositiva 152, para hablar de la idolatría, del ídolo, que es el tema del becerro, ¿no? Dice, diapositiva 152, cualquier ser limitado que se considera como lo último, lo más elevado y único, se convierte en un ídolo hambriento de sacrificios sanguinarios. Continúa, fíjense, una linda idea, ¿qué es teología? Un concepto de teología, miren, dice este hombre, la teología significa la conciencia de que el mundo es un fenómeno, que no es la verdad absoluta ni lo último. Qué interesante, ¿eh? La teología enseña a relativizar el mundo, que no haya ídolos, ¿no? Entonces, este es John Sobrino, ¿no? Teólogo latinoamericana. Diapositiva 155. Los ídolos reclaman para sí las características de toda divinidad, ultimidad, autojustificación, intocabilidad, exigiendo para sí un culto, una praxis y hasta una ortodoxia. Hugo Ashman ya murió, también teólogo latinoamericano. Dice, bíblicamente el concepto de idolatría está directamente vinculado a la manipulación de símbolos religiosos para crear sujeciones, legitimar opresiones y apoyar poderes dominadores en la organización de la convivencia humana. Y por eso en el fondo está el texto de Marx, que yo ya les he citado y les hemos comentado, ¿no? Toda crítica comienza por la crítica de la religión, por la crítica de la idolatría. Entonces es un tema muy importante. El libro del Éxodo tiene muchos elementos sociológicos y políticos, pero siempre subraya lo religioso. Por eso acá el pecado no está tanto en lo económico, en lo político, el pecado está en la idolatría,
¿no? Acá se está denunciando que el fundamento de todo pecado. Después de acá viene idolatrar el dinero, el poder, etc. Por eso me parece que es un libro realmente muy, muy importante. Y bueno, entonces hemos terminado, disculpen, como siempre nos hemos alargado, y bueno, en julio no tendremos ninguna clase, estaremos estudiando el libro del Levítico, yo estaré estudiando el libro del Levítico, el libro a nadie le gusta leerlo, ¿no? Y después le dedicaremos por lo menos un mes, que será agosto. No lo intenten leer porque se van a aburrir. Después veremos el libro de los números. Ese sí es muy agradable. Si quieren leer algo ahora en las vacaciones, el libro de los números. Los números se parece bastante al libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. Aparecen los conflictos comunitarios. Y después terminaremos con el libro del Deuteronomio, que es lo más parecido al Evangelio de Juan. Por eso, dos libros que uno puede leer en estas vacaciones, el libro de los números o el libro del Deuteronomio. Para la meditación teológica, el Deuteronomio. Para el análisis pastoral, el libro de los números. Levítico, déjenmelo a mí para que, porque se complica. Bueno, entonces, que tengan, bueno, unas vacaciones. Nos veremos dentro de un mes, como siempre. Les enviaré el material y el acceso a entrada. Bueno, que tengan buen mes todos. Bueno, gracias. Gracias, padre. Nos vemos, chao. Gracias. Felices vacaciones. Gracias. Hasta luego.